En esta mañana vamos a compartir un tema que es sumamente importante. Es un llamado urgente de nuestro Dios para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, tomo 1, está en la página 141, el primer párrafo del título de este capítulo, que es la gran necesidad de la iglesia. Y dice que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Y dice, procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Hablamos de muchas cosas en la iglesia, ¿sí o no? De muchas necesidades que tiene la comunidad y todo lo que tenemos que hacer como iglesia por la comunidad. Pero dice la sierva de Dios que nuestra gran y más urgente necesidad es de un reavivamiento de la verdadera piedad. Y dice que esto es lo que deberíamos nosotros ahora en estos tiempos, ¿verdad? Y ella escribió esto en el 1888. Y es como si estuviera hablándonos hoy. Y yo digo, ¿qué diría más la sierva de Dios si hoy estuviera frente a nosotros y estuviera hablando? Mirando todo lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y lo que acontecerá. Y sigue diciendo la sierva que debe haber esfuerzos fervientes. ¿Qué cosa? Esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. Y ella, aquí hablando del reavivamiento, miramos que el reavivamiento es solo un lado de la moneda. Hay otro lado de la moneda. ¿Alguien me puede decir cuál es? Está el reavivamiento y la reforma. Vamos a ver lo que ella dice acerca de esto. Dice, en Servicio Cristiano, dice que los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. ¿Estamos o no estamos viviendo esos tiempos? Y dice, y deben hacerlo estudiando diligentemente. ¿Estudiando cómo? No es estudiar la palabra de Dios solo para prepararnos para la escuela sabática, para la lección, para poner en el cuadrito. No sé si ahora todavía tienen tarjetica, pero antes tenían tarjetica y cada cuadrito había que hacerle un check mark. Estudió. Y para tener los 7 cuadritos con el check mark. No ese es el propósito de estudiar la palabra de Dios. Pero dice aquí ella que tenemos que estudiarla diligentemente. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, y vuelve y repite esta palabra, esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Wow. Esto es fuerte. Y nos está hablando a ella, o mejor dicho, nos está hablando Dios a través de ella hoy. Entonces, ya quería presentarle esos pensamientos de la hermana White, porque precisamente de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos al libro de de Josué, que está al lado de Jueces, libro de Josué, y vamos al capítulo 1, y vamos a ir, yo voy a ir un poco rápido, porque no tengo mucho tiempo. Este tema es bastante largo, pero yo pido que por el Espíritu de Dios nos mantenga enfocados en este tiempo que tenemos para escuchar lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Josué capítulo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo,
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Dónde se encontraba Josué? Frente al Jordán, listo para cruzar y tomar, ¿qué cosa? La tierra prometida. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y dice, será vuestro territorio. Esa es la bendición de Dios. Dios tiene bendición para cada uno de nosotros, mis hermanos. Lo que tenemos es que cruzar y seguirlo. Nadie, dice el 5, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, ni qué, ni te desampararé. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿Y qué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo, ¿por qué? Heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Tenía o no tenía una gran labor Josué en sus hombros? Y dice el versículo 7, que fue el versículo de principal en esta mañana que se leyó, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Yo como que me da un sentir de que estas dos palabras, esfuérzate y ser valiente, es muy importante. Porque como que se está repitiendo, ¿sí o no? Lo sigue mencionando Dios. Aquí quien él está hablando a Josué es Dios. Dice solamente, por si se te olvidó, esfuérzate y sé muy, ahora dice muy valiente, para cuidar de hacer conforme a qué, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué cosa? Prosperado, ¿en qué? En todas las cosas, ¿que qué? Emprendas. ¿Queremos ser una iglesia de victoria? ¿Queremos vivir vidas victoriosas con éxito? ¿Queremos que nuestros hogares sean hogares de éxito? Bueno, no nos podemos de apartar de la palabra de Dios. Porque es solamente a través de ella que vamos a recibir la bendición adecuada, correcta y pura de nuestro Dios. No la bendición, supuesta bendición que ofrece el mundo. Y vamos a hablar un poquito más de eso en nuestro tema. Y dice aquí el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando nosotros hablamos, solamente hablamos palabra de Dios en la iglesia el séptimo día. O cada vez que hablamos refleja la semejanza de los pensamientos de nuestro Dios. Cuando hablamos a nuestros cónyuges, cuando tenemos que discutir ciertas cosas importantes de la vida cotidiana, salen palabras edificantes, salen palabras que están guiadas por el Espíritu de Dios. Dice aquí que nunca se aparte nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él, para que guardes, dice aquí, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá como bien. Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Y es más urgente, más necesitado hoy que cuando se escribió. Ahora vamos a entrar al tema. Mis hermanos, yo les digo algo. Yo puedo cortar el tema para respetar el tiempo. Pero al cortar el tema estoy cortando también la bendición. Y si nosotros podemos dedicarle el tiempo a otras cosas, por más tiempo, vamos a dedicarle este tiempito a nuestro Dios. Amén. Lo digo con todo amor y cariño y ternura, porque necesito
que entiendan que Dios quiere que abramos nuestra mente y nuestro corazón. Este tema no es mío, este tema es de Dios. Y es un tema que Dios quiere traer a nuestra memoria, ¿verdad? Su palabra y su mandato. Se ha titulado el tema Un mandamiento de Dios olvidado. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo primero que decimos? Los 10 mandamientos, ¿sí o no? Pero ¿hay o no hay mandamientos fuera de los 10 mandamientos? Porque también nos dice cómo comer, ¿sí o no? Y nos dice no comas esto, no comas aquello. Eso no está en los 10 mandamientos. Pero es un mandato ¿de quién? De Dios. Hay otro mandamiento también que le quiero presentar en esta mañana, que es el mandamiento siento que es el mandamiento más olvidado. Dice en Josué, mira que te mando. ¿Quién está hablando? Dios. Y dice Josué, dice en este libro Dios, mira que te sugiero. ¿Sí o no? No. Dice, mira que creo que sería beneficioso si haces esto. No, Él hace un mandato. Él dice, mira que ¿qué? Te mando. Es un mandamiento de Dios. Cuando Dios dice, te mando a hacer algo, es por una razón. Y esa razón la vamos a ver en esta mañana. Y les quiero decir algo, que cuando Dios dice, te mando, significa que no hay opción. O lo haces de esta forma, o lo haces de tu forma, pero de cualquier forma que lo hagas van a venir consecuencias. Lo que sí te digo es que cuando yo te digo algo y te doy mis instrucciones y usted las sigue y la obedece, te va a ir bien. Pero si tú quieres ir de acuerdo a tu propio conocimiento, ¿verdad? Tu propia opinión, tu propia inteligencia, vas a caminar solo y no tendrás el éxito que esperas. Entonces Dios no nos da una opción, Él nos da un mandamiento. Eso es lo primero que necesitamos establecer en esta mañana. Segundo, todo lo que quieras alcanzar lo recibirás esforzándote. ¿Cuál fue el mandato? Que te esfuerce y ¿qué? Y seas valiente. Son dos cosas que necesitamos. Esforzarnos y ser valiente. La hermana White mencionó esforzar. ¿Sí? Claro que sí. Lo leímos ya cuando habló del reavivamiento, cuando también habló de la reforma. Vuelve y lo repite. Necesitamos esfuerzos como fervientes. ¿Verdad? Y entonces hay quienes se llaman cristianos, pero no reflejan sus atributos, los atributos de Dios, ni el carácter de Él. Hay quienes dicen, Jesús es mi Señor, pero quieren seguir gobernando sus propias vidas y no tienen ninguna intención de entregárselo todo a Él. Y hay quien dice, yo soy al quien sigo, al Cordero por donde quiera que va, pero lo abandonan siguiendo sus propios caminos, viviendo su propia vida y obedeciendo su propia voluntad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué profesamos algo, pero vivimos otra cosa? Es que, mis hermanos, no queremos esforzarnos. Somos los que nos gusta estar escondiditos dentro de algo que se llama la zona de confort. Nos gusta la miseria en la cual vivimos y nos aferramos al dolor en el cual estamos viviendo. Ahora, usted quizás se preguntaría, pero hermano Raymond, no sea tan fuerte, ¿cómo que es eso? Que estamos viviendo, que nos gusta estar en la miseria nuestra y vivir en el dolor. Bueno, mis hermanos, les digo eso porque es así. Uno teme lo desconocido, ¿sí o no? Y desea aferrarse a lo conocido, aunque ese conocido sea Egipto. ¿Cómo estuvo el pueblo de Dios en el desierto? Contra Moisés. Nos sacaste de allá, de nuestra zona de confort, ¿para qué? ¿Sufrir aquí? Esto no lo conocemos. Aunque yo era esclavo allá, quiero estar allá.
Entonces nos aferramos a ese estilo de vida, aunque sea una vida oprimida. Saben que en el tiempo de la guerra civil de aquí, los Estados Unidos, cuando se terminó la guerra civil, que fue una guerra para promover, o no para promover, fue una guerra para libertar a los esclavos, ¿verdad? De la esclavitud, el norte contra el sur. Cuando se terminó, ganó el norte. Quiere decir que ahora todos los esclavos eran como libres. Y habían campos donde estaban los esclavos todavía como trabajando, ¿verdad? Y le llegó la noticia de que ganaron la guerra y ahora eran libres, ya no eran esclavos. Todos los amos tenían que soltarlos y eran libres para hacer lo que querían e irse a donde querían. Y cuando ellos oyeron esa noticia, muchos de ellos pararon de trabajar, se miraron el uno al otro en silencio y continuaron trabajando, porque era lo único que sabían, sin saber que más allá de ese mundo de ellos había libertad. Así vivimos nosotros, mis hermanos, como cristianos. Nos queremos aferrar, aunque sea miseria y dolor, a una vida que es conocida por temor a algo que Dios nos manda y no conocemos. Entonces, dijo un hermano de la iglesia en una ocasión, teníamos un programa y este hermano estaba dirigiendo el programa en esa mañana. Y este hermano de la iglesia, mientras dirigía este programa, expresó cómo a veces temía pedirle a Dios que lo ayudara con alguna debilidad en su vida. Porque sabía, dice él, que si se lo pedía a Dios, Dios lo iba a ayudar. ¿Entendieron eso? Tememos a lo que nos han de exigir. Temor de abrirle la puerta a Jesús, aunque sea un poquito, porque entonces Él va a querer entrar completamente. Y no queremos eso. ¿Por qué? Por temor a tener que rendir cuentas. Temor a asumir responsabilidad por nuestra vida espiritual, por nuestra verdadera consagración y por nuestro compromiso con Dios. Y no queremos eso. Quizás usted diga, no, hermano Remo, usted está equivocado, yo sí quiero eso. Pero subconscientemente es la forma que estamos viviendo. Es lo que nos guía y nos impulsa a hacer lo que hacemos. No quizás conscientemente lo estamos pensando, pero subconscientemente así es como estamos viviendo y dejando que nuestra vida sea guiada por ese temor, por esa inseguridad de lo desconocido. ¿Y por qué? Porque no nos gusta. Nos gusta la vida que llevamos. El esfuerzo, entonces, que Dios manda a tener no es una opción. Es mandamiento de Dios. Es el ingrediente especial de la receta. ¿Cuántos aquí cocinan? ¿Y cuántos tienen alguna receta que tiene un ingrediente especial? Y si no se le da ese ingrediente, no es igual. Y no lo comparte con nadie. ¿Le gustó mi comida? ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué le echaron? No se preocupe. Es el ingrediente que hace la diferencia entre un plato y el otro. Y mis hermanos, cuando nosotros nos esforcemos y seamos valientes, eso es el ingrediente especial que tiene esta receta para la victoria en Cristo Jesús. Es el factor, no sé si aquí hay matemáticos, pero ese es el factor esencial en la ecuación o en la fórmula. ¿Saben cuánto estudiaron esta matemática? Y siguieron la fórmula tal cual, pero se le quedó algo y no llega el resultado, ¿verdad? Pues mis hermanos, esforzándonos y ser valiente es el mandato más esencial que nosotros podamos obedecer. Ahora, ¿qué tipo de esfuerzo y valentía es la que Dios nos manda tener? ¿Cuáles son las cualidades de esta clase de esfuerzo que debemos de exhibir? Primero vamos a ver qué no es. Este esfuerzo no es el que necesitas para poder levantarte temprano para llegar a la iglesia a tiempo. Eso no es falta de esfuerzo, eso simplemente se llama pereza. ¿Por qué no te tienes que esforzar ni ser valiente para llegar aquí temprano? Porque lo haces para el trabajo, ¿sí o no?
¿Lo haces para la escuela, sí o no? ¿Lo haces cuando tienes una cita con un amigo o una amiga, sí o no? Nos levantamos, nos vestimos y rápido, no, yo tengo algo que hacer. Ahí no se requiere esfuerzo ni ser valiente porque lo haces con facilidad para otras cosas. Mis hermanos, el esfuerzo que Dios nos pide tampoco, ¿verdad? Es el esfuerzo que necesitamos o que pedimos para poder llegar a estudiar la Biblia todos los días y orar todos los días y tenerla como prioridad. Eso no es falta de esfuerzo, eso simplemente es apatía e indiferencia. Disculpen que lo diga de esa forma, pero es así. Cuando no estudiamos la palabra de Dios como la debemos de estudiar, somos indiferentes a ella. Cuando no buscamos a Dios en oración, somos apáticos. No entendemos la urgencia de la dependencia de la palabra de Dios, ni la urgencia de estar en comunión con Dios, en comunicación a través de la oración. Ahora, ¿cuál es entonces el esfuerzo que Dios nos manda a tener? ¿Bajo qué circunstancias Dios nos manda a ser valientes? Mis hermanos, lo que está pasando en Israel me ha conmovido. Y de ahí he sacado la inspiración de lo que estoy hablando. Este tipo de esfuerzo, mirando cómo ellos están sufriendo allá, va más allá de lo que podamos o quisiéramos hacer en el día a día. Para poder esforzarnos al calibre que Dios nos manda, es tener un concepto radicalmente distinto al desafío espiritual del cual afrontamos, donde requiere que seamos valientes. Voy a repetirlo, lo tengo aquí en rojo porque es importante. Para poder esforzarnos al calibre que Dios nos manda, es tener un concepto, es entender la realidad en la vida en la cual vivimos. Tener ese concepto o tener un concepto radicalmente distinto, es decir, no estar cómodos, porque nos levantamos y abrimos la nevera y ahí está la comida. Nos vestimos porque está la ropa. Salimos a un trabajo porque hay trabajo. Llegamos al hogar y miramos a nuestra familia y la abrazamos y la besamos y esperamos que esté ahí. ¿Por qué? Porque es el día a día a día. Y nos dormimos pensando que así es y debe ser para siempre. Pero vendrá un tiempo, como dice la hermana White, vendrá un tiempo donde no va a ser así. Y mis hermanos, es entender que estás frente a una amenaza. Ahora vamos a hablar acerca de un paralelo en cuanto a lo que está pasando, cómo están sufriendo en Israel, y no solo en Israel, pero las familias también de Gaza y todos estos niños inocentes, como todos, ¿por causa de qué? Del pecado están sufriendo. Y analicemos que nosotros estamos en esa misma guerra, pero espiritualmente hablando. Entonces es entender que estamos frente a una amenaza que es más grande que tú, donde tu vida corre peligro y requiere valentía para salir adelante. A pesar de los bombardeos o cohetes que son lanzados a tu camino, a pesar de que estés derrumbándose su mundo a tu alrededor, a pesar de que tus fuerzas ya no puedan más, a pesar del no poder ver el más allá del humo y los incendios, ¿verdad? Por los ataques que te amenazan día y noche, los cuales no te permiten el lujo de descanso. A pesar de ver a otros caer a tu lado como víctimas a tales amenazas, tú sigues adelante y haces todo lo que está a tu alcance y aún más para sobrevivir y estar a salvo. Y es lo que debemos de ser ahora en nuestra lucha, en esta guerra espiritual en la cual nosotros vivimos. No tenemos el lujo de descansar. Cuando yo veo a esos padres que tienen la manita de su niñito de 2 años y están corriendo y ese niñito está caminando así mirando qué está pasando y está el humo por donde quiera, ese padre no tiene el lujo de pararse y decir, ¿estás cansadito, hijo mío? Vamos a descansar, vamos a sentarnos aquí. No. Tienen que seguir corriendo porque tienen que ¿qué? Llegar a la salvación. No, hermanos, no sabemos lo que es tener que esforzarnos y tener que ser valientes, todavía no.
pero el tiempo llegará que sí lo vamos a experimentar. Y la pregunta es si cuando llegue ese tiempo estaremos listos para enfrentarlo. El llamado de Dios. Dios a todos nos ha llamado y nos está llamando todavía. Y Dios exige compromiso con Él, llamando o haciendo este llamado, ¿verdad? Él exige que nosotros nos comprometamos con Dios con este llamado que Él hace. Si es que queremos llegar al otro lado del río. Llamando a dejar ciertos hábitos, a dejar ciertos estilos de vida que no armonizan con su carácter o su imagen. Llamado a dejar atrás nuestras agendas, nuestras prioridades y fijar la vista, ¿a dónde? Hacia adelante, cumpliendo ¿qué? Su voluntad, porque Él no desea que nos quedemos en el desierto. ¿Y qué de Josué y Moisés? Dios le hace un llamado a Josué y le da el mandato: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? En el capítulo 3 del libro de Josué, ¿dónde se encuentra Josué? Frente a un ¿qué? A un desafío. Tenía que cruzar ese Jordán. Y yo me pongo a pensar que está Josué ahí paradito, ¿verdad? Hermano Alfonso, párese aquí un momento. No sabía, pero ya lo había contratado para el tema. Mire hacia ese cuadro allá. Dirígese hacia allá. Ahí. Aquí se encuentra Josué. Él está mirando un río al frente de él y mirando más allá de ese río, mirando qué es lo que Dios tiene para él. Y sobre sus hombros descansa lo que está detrás de él. ¿Quién está detrás de él? Una nación completa. Y ahí está Josué, ¿verdad? Mirando, fijando. Entonces, Josué, mientras estuvo frente al río Jordán, mírenlo ahí, él está mirando allá, ¿sí? Él tiene el peso ¿de qué? De una nación encima. Mientras está mirando frente a este río Jordán, estoy seguro que sus pensamientos lo llevó muchos años atrás, recordando el día que estuvo entre el pueblo, él mirando a otro que estaba mirando también más allá. Pero ahora estaba solo. Esa persona no estaba con él. Puede sentar. Gracias. Pónganse en la mente este panorama. Está Josué mirando, ¿verdad? Y recordando el día que él mismo estaba dentro del pueblo mirando a un hombre parado frente a un mar con todo el peso de un pueblo en sus hombros. Dijeron por ahí el nombre, Moisés. Entonces miremos a este personaje llamado Moisés y cómo Dios le hizo el llamado a Moisés para que se esforzara y fuera valiente, pero no con esas mismas palabras, sino que le hizo un llamado también a él, que él tenía que ser, ¿qué cosa? Valiente y esforzarse para seguir adelante con las instrucciones de Dios. Moisés, el hermanito aquí, ¿cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? Mario, ven acá. A él también lo había contratado, solamente que no sabían. Aquí está nuestro personaje Moisés. Y él está mirando también más allá. Frente de él está ¿qué cosa? El Mar Rojo. Era una amenaza aún más grande que el río Jordán. No solo eso, pero las circunstancias eran más amenazantes. Mientras aquí está Moisés mirando, cruzando, no para cruzando, sino mirando el desafío que estaba frente de él. Vamos entonces a visualizarnos esta escena. Vemos a un hombre parado frente a un mar. Él escucha los vientos y el bramido feroz de un mar amenazante cuyas olas chocan fuertemente unas con otras. Mirando hacia ambos lados, siente que es tragado y desaparece al verse tan pequeño, hundido por las colinas altas de las montañas rocosas, haciendo que se sienta impotente. Comienza entonces a escuchar detrás de él
los clamores desesperantes que es la muchedumbre, que estaban como horrorizados por el temor que los sobrellenaban. Y al ellos escuchar, aún la muchedumbre escuchar aún más fuerte los gritos de un ejército decidido a destrozarlos, ellos oían los carros y los galopes de los jinetes que los jalaban hacia ellos más y más. Mientras tanto está Moisés fijándose hacia acá. Hay un mar hacia los lados, hay colinas, detrás de mí hay una amenaza. Se puede sentar, hermanito, gracias. Entonces, nosotros también estamos frente a un mar inmenso mientras se avecina una gran amenaza. Si deseas que Dios divida ese mar rojo que enfrentas en tu vida, en tu matrimonio, tus hijos, es decir, tu familia, tu hogar, necesitas primero entender qué es lo que Dios requiere de ti para que estés preparado para enfrentar ese mar que te ha detenido. Tu problema no es el mar, es otra cosa. Para que Dios pueda prepararte a tú cruzar un mar, tienes que hacer varias cositas. Entonces vamos a hablar de Dios y Moisés. Dios fue preparando a Moisés, mandando a que se esforzara y fuera valiente. ¿Cómo? Saliendo de su zona de confort. Dios nos hace llamado a nosotros de salir de nuestra zona de confort. Y hay 4 cosas que vamos a analizar aquí. Moisés primero tuvo que reconocer quién era él y de quién era él. Moisés necesitó reconocer que él era ¿qué? Israelita, él no era un príncipe egipcio. Que él era un judío del pueblo de Dios, que él era un hijo de Dios. El enemigo desea mantener nuestras mentes encarceladas dentro de una identidad que no somos. Así, mis hermanos, la primera barrera que Moisés tuvo que conquistar fue la barrera de una falsa identidad. Primero, y el paso más importante, es rompiendo esas barreras de falsa identidad. Luego Moisés tuvo que salir de Egipto porque él no era de ahí. De un príncipe de Egipto, Dios lo eleva a un pastor de ovejas. Pero ven acá, Raymond, ¿cómo es eso? Príncipe de Egipto, ¿qué tenía Moisés? Todo, riquezas, siervos, tenía de la mejor ropa. ¿Y cómo que yo puedo decir que Dios lo elevó a ser un pastor de ovejas? Mis hermanos, tenemos que tener cuidado lo que nosotros llamamos bendición o queremos como bendición a nuestras vidas, porque Dios tiene un plan mejor. Y a veces no lo vemos como lo queremos ver, pero es lo que Dios tiene para ti, para que tú seas victorioso y puedas llegar al otro lado. Mis hermanos, el enemigo solo desea una cosa, que tú te quedes en Egipto. Es decir, un esclavo, pisoteado, humillado, desterrado, lejos de tu verdadero hogar. Dios te da nombre, te da un título y te da tu ciudadanía verdadera. Eres Alfonso. ¿Qué cosa? Hijo de Dios. ¿De dónde? Del reino de Dios. Y Dios desea que nosotros entendamos eso. Y la segunda barrera que necesitamos entender que Dios ayudó a Moisés a superar era la barrera de un falso propósito. Moisés tuvo que entender cuál era el propósito real por el cual Dios lo había llamado. Su vida ahora tenía dirección. Era un pastor de ovejas, pero ahí Dios pudo trabajar con él. Porque estaba lejos de todo lo que lo entretenía. Estaba lejos de todo lo que lo desviaba. Ahora estaba solo con sus ovejas en un ambiente donde podía escuchar a Dios. Y Dios entonces lo prepara.
Moisés tuvo que entender este propósito real por el cual Dios lo había llamado. Su vida ahora tenía esta dirección, este propósito, esta visión. Su visión estaba alineada con la visión de Dios. Su corazón estaba lleno de pasión para hacer solo una cosa: la santa y divina voluntad de Dios. El enemigo lucha fervientemente, mis hermanos, en cómo mantenernos ocupados, entretenidos, desenfocados en cualquier cosa. Por más importante o insignificante que sea, contar que no sea la voluntad de Dios. Dios te llama a cumplir un propósito exclusivo para Él. Él ha puesto en ti este propósito: hacer una obra que nadie más puede hacer. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí, no los conozco, cada uno tiene un propósito específico. La iglesia, en una forma corporal, tiene una misión, ¿sí o no? Las estamos estudiando en la escuela sabática, ¿sí o no? La misión de Dios, ¿qué cosa? Nuestra misión, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Que cada uno de ustedes han sido llamados para cumplir, gracias a la palabra que estaba buscando, para cumplir una misión específica que Dios tiene a través de tu persona. Cuando usted se sienta en esa silla y solo lo que hace es sentarse ahí y ver los programas de acá arriba, usted no está recibiendo el llamado de Dios, no está haciéndole caso al llamado de Dios, de que Dios tiene algo que hacer contigo. Y Dios te necesita dentro de este panorama que nosotros llamamos iglesia, porque usted es la iglesia. Entonces Dios te llama a cumplir este propósito exclusivo que Él ha puesto en ti, hacer una obra que nadie más puede hacer, porque solo tú tienes la personalidad que tienes, los dones que tienes, los talentos que tienes, la experiencia que has vivido, solo tú la tienes. Yo no le podía hablar quizás a una persona con tanta eficacia como lo puede ser tú, porque quizás esa persona se puede relacionar más con usted que conmigo. Entonces Dios tiene una obra que cumplir con usted, mis hermanos. Dios lo hace en un solo lugar y no hay otro. Es el lugar de su santa y divina voluntad. Si nosotros dejamos que Dios obre en nosotros. La tercera barrera que Moisés tuvo que superar era un sentido de inseguridad. Moisés tuvo que superar sus inseguridades. Primero, ¿quién él representaba? Éxodo capítulo 3, versículo 14, le dice Dios: yo soy el que te mando. Él tuvo que entender, no estar inseguro, porque él no venía con su propio mérito. Dios era el que le daba la autoridad de ir y hablar. Yo soy el que soy, el que te mando. Segundo, ¿qué él representaba? Él representaba liberación. El capítulo 9 de Éxodo, versículo 1, dice: deja ir a mi pueblo para que me adore. Entonces, a través de Moisés, Dios lo estaba usando para ser ¿qué? Libertador de un pueblo. Y por tercero, para ayudarle a él a superar sus inseguridades, dice cómo lo iba a representar. Y en Éxodo capítulo 4, versículo 2, Dios le hace una pregunta, y es la pregunta que nos hace a nosotros hoy. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Tú no necesitas años de teología. No necesitas entender todas las profecías. No necesitas tener el don de la homilética. No necesitas entender todo lo que puede hacer un orador o un pastor o teólogo. Solo mira lo que está a tu mano. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Porque con eso Dios va a hacer milagros. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Un palo. Un pedacito de madera. Ese pedazo de madera tenía poder, era especial. ¿Por qué él tenía eso en la mano? Porque él era un pastor. Es lo que él hacía. Y con eso él se manejaba que las ovejitas y las protegía y las guiaba. Y Dios dice: ¿qué tú tienes en la mano? Esto. Pues usa eso. Lo que Dios te ha dado, úsalo.
Entonces, mis hermanos, estamos concluyendo ya. Dice, el enemigo te nubla la mente para que pienses que estás bien como estás. Que lo que hace falta en tu vida o lo que tengas que eliminar en tu vida es pequeño, insignificante. Y no necesitas perder tu tiempo en esas pequeñeces. O sea, que nos convencemos que lo que hay fallas en nosotros, no tenemos que lidiar con ellas. No, Dios me va a entender. Que no necesitas depender de nadie, solo en ti. Te engañas al hacerte pensar que tú tienes la capacidad, la inteligencia y el poder de resolver tus propios problemas y buscar hacerte a ti mismo feliz. Y luego, cuando te das cuenta que así no es, que has fracasado en cada intento de ser feliz, el enemigo entonces te quiere hundir aún más en la miseria, en la depresión y la desesperación. ¿Por qué? Porque no estábamos fijando nuestros ojos en Dios, sino en nosotros mismos. Ahora Dios desea que dependas de Él, confíes en Él y te dejes guiar por Él. Que tú eres llamado a algo más grande, ser un príncipe de un reino glorioso, un hijo de Dios, de un Dios poderoso, a cumplir cosas extraordinarias con lo que tienes en la mano. Talentos, dones, destrezas, que son las herramientas con las cuales Dios, mediante su Santo Espíritu, te capacita a alcanzar grandes logros que honran y dan gloria a Jesucristo. Y la cuarta y final barrera que tuvo que superar Moisés es la de un falso sentido de misión. Moisés reconoció el llamado de Dios. Dios lo llamó a ser el instrumento por el cual él iba a cumplir su promesa con su pueblo del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Vemos que a través de a través de Moisés, Dios quería cumplir un pacto que él hizo con una nación. Dios te llamó a vivir con una pasión de cumplir su misión, de no permitir que el enemigo te desvíe, que puedas llevar a otros a la liberación de la cual tú mismo has encontrado en Cristo Jesús. Y ahora vemos a Moisés frente al Mar Rojo. Al escuchar ese temor, esos lloros y esos llantos del pueblo de Dios que estaba detrás de él, puso sobre sus hombros la voluntad de Dios. Es decir, pudo llevar el peso que tenía a través de la voluntad de Dios. Y entonces él se gira hacia el frente, fijando sus ojos hacia el otro lado del mar. Levanta sus brazos, ¿verdad? Y su mano, ¿y qué tenía en la mano? La barra. Y con esa barra, alzada hacia el cielo, significa la voluntad de Dios, no la mía, comienza a suceder algo. Algo asombroso, algo increíble, algo inconcebible. El mar y todo lo que hay en él comienza a dividirse, abriendo ese inmenso mar, creando una salida, un escape de toda la amenaza que estaba sobre ellos. Y Moisés logra llevar a salvo a su pueblo al otro lado, mientras Dios se encargaba de sus enemigos. El Mar Rojo de Moisés no era ese cuerpo de agua que estaba frente a él, ni siquiera el ejército egipcio que estaba atrás. El Mar Rojo de Moisés era lo que él esperaba al otro lado. Entonces Dios ya lo había preparado, lo había equipado para enfrentar esos desafíos, tanto físicos como emocionales, mentales, espirituales, que él iba a tener que enfrentar, con el peso de una nación también sobre sus hombros. ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvo él en el desierto?
¿40 qué? ¿Días? ¡Años! 40 años, mis hermanos, lidiando con los ataques ¿de quién? Del pueblo, de la naturaleza, de todo lo que lo desafiaba. Pero Dios lo mantuvo ¿qué? Firme y lo ayudó a llegar a seguir guiando a esta nación. ¿Qué más? Lo vemos a él en Cádiz. ¿Qué sucedió ahí? El pueblo tenía sed, no había agua. ¿Y qué le dice Dios? Háblale a esta roca. Claro, ahí él perdió un poco la paciencia y le pegó 2 veces, pero de donde no había agua, salió agua. Si en tu vida tú piensas que no tienes esperanza porque tienes un problema que es más grande que tú, Dios lo puede resolver. Si tú tienes hambre y no sientes que dónde encontrar esa alimentación, sea emocional, sea espiritual, sea física, Dios te va a suplir. Y Moisés también en un tiempo cuando el pueblo tenía hambre, clamó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Espera en mí. Y cayó del cielo, ¿qué cosa? Maná. La mejor comida. Yo quiero ver esa comida. Cuando llegue al cielo, lo primero que quiero comer es un maná. Y Moisés también, en un tiempo que estaba frente a unos enemigos en guerra, tuvo que levantar sus brazos y fue tanto su esfuerzo y tenía que ser valiente que tuvo que venir ¿quién? Aarón y Hur, aguantarle que los brazos para que no se cayera y se mantuviera. ¿Y tuvo o no tuvo éxito el pueblo de Dios? Tuvo éxito. Se mantuvieron firmes mirando a la voluntad de Dios. Moisés enfrentó cada uno de esos desafíos porque él tomó el primer paso en el monte Sinaí de someterse plenamente a la voluntad de Dios. Dios le dice, quítate las sandalias, tu falso sentido de seguridad, porque el lugar que pisas es tu verdadero fundamento, tu roca, tu fortaleza, la divina y la santa presencia del gran yo soy. Ahí es donde estamos, mis hermanos, y donde nos quiere llevar a Dios. Y ahora le toca a Josué, después de vivir tantas experiencias extraordinarias al lado de su líder, de su maestro, su mentor, Josué se encuentra frente a un futuro desconocido sin él. Y el tiempo de Moisés ya pasó. Y quiero concluir con estas palabras. Ahora le toca a Josué. Y Dios le dicta un mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tú, mi hermano, eres ese Josué. Usted, mi hermana, es ese Josué. Dios te dicta este mandamiento, que te esfuerces y seas valiente. Y verás como Dios abrirá ese mar que está delante de ti y te fortalecerá cada vez más. Y cobrarás valentía aún más en cada paso que decidas dar en el camino de la voluntad de tu Dios. Entonces Dios nos hace un llamado. Deja de mirar lo que no tienes que mirar y fíate en mí. Confía en mí, deja que yo sea el quien te guíe. Esfuérzate a salir de la vida donde no perteneces, de encontrar tu verdadera identidad de acuerdo al Dios que te salvó y no de acuerdo a un mundo que te oprime. Esfuérzate a reconocer cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado. Si no le estás dando todo, no te estás forzando. Esfuérzate a superar tus inseguridades, reconociendo que Él es el gran yo soy, que Él es el quien te manda, que Él es el quien te capacita. Esfuérzate a someterte completamente a su voluntad. Mira lo que tienes en la mano, busca la forma de usar eso para cumplir su misión en ti. Y para todo esto, Dios te manda a ser valiente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creer en quién? En Dios. ¿Creer también quién? En mí. ¿Quién habla aquí? Jesús. Es mi petición, mis hermanos, que
que en este día, que nuestros oídos hayan oído y escuchado la voz de Dios hablando.